Audio Jungle. En este video y en esta clase hablaremos de lo que es la programación, de la creación de nuestro primer programa. Ya hablamos de qué es programa, ya hablamos de qué es diagrama de flujo y de cuán importante es. Ahora ya iremos a crear nuestro primer circuito programado. Para ello voy a hacer una introducción de este circuito que debes recordar que trabajamos en clase, tú que estudias con nosotros y a los que nos acompañan virtualmente y los estudiantes de a distancia. Y también de seguro hay muchos aficionados de la electrónica u otros profesionales que han armado este circuito. Este circuito que es con el circuito integrado 555, que por ejemplo que hace que este diodo LED parpadee intermitentemente. Recuerdan ustedes que va parpadeando, enciende y apaga, enciende y apaga. Bueno, recordarás también que esta parte del circuito es controlado por la resistencia R1, por la R2 y el condensador. Ellos determinan el tiempo. Y recordarás también que por el pin 3 del circuito integrado lo que me sale son señales o pulsos. Me salen pulsos. Pulsos cuadrados, podríamos decir que vendrían a ser pulsos digitales, pero en realidad esos pulsos están un poquito más de los 5 voltios, así que no los colocaríamos en el tema o no los denominaríamos pulsos digitales porque están superando el umbral, pero sí son pulsos cuadrados o casi se asemejan a los cuadrados. Y estos pulsos hacen que mi LED se encienda, ya que por acá está saliendo todo un tren de pulsos, ¿no? Todo un tren de pulsos. Bueno, entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es este circuito, hacerlo con un circuito de control electrónico. Y para ello vamos a ocupar un Arduino y prácticamente nada más. Necesitamos una unidad de control que va a ser nuestro Arduino. Necesito alimentar con positivo de mi batería y necesito alimentar con negativo también, ¿verdad? Y ya está. Y dice programa o código para un LED intermitentemente. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a ocupar de la unidad de control un pin de salida, una resistencia y un diodo LED. Y este va a ir al negativo. Y este diodo LED tiene que prender y apagar, al igual que en este otro circuito. Entonces este todavía es un circuito análogo y ahora lo estamos haciendo digitalmente y además computarizado. Alguien me dirá, pero pucha, invertir un Arduino que vale 60, 90 bolivianos acá en Bolivia por un circuito integrado que vale 4 o 5 bolivianos, como que no es mucho, me dicen. Pero solamente estamos usando como ejemplo el Arduino. Esta unidad de control podemos darle una variada aplicación. Podemos hacer más circuitos, podemos controlar muchos más actuadores. Entonces, toma esto como referencia solamente. Bueno, entonces ya tenemos nosotros acá nuestro diagrama Layut. Tenemos el diagrama Layut y no necesitamos más. Lo único que nos falta para que este circuito funcione, lo único que nos falta es el código o el programa que va a ir almacenado en su memoria. Recuerda que el código o programa son instrucciones. Son instrucciones que le damos a una unidad de control. Entonces, para ello vamos a retroceder un poquito. Tomar en cuenta que toda unidad de control maneja señales digitales, ceros y unos. Ahora, si hablamos de señales digitales, vamos a ver que, por ejemplo, una señal digital tiene más o menos una forma cuadrada. Y esto que está en un flanco ascendente equivale a 1
todos estos son 1, y si lo representamos en el eje cartesiano equivale a 5 voltios. Eso de ahí es 5 voltios. Entonces todos tienen un nivel de 5 voltios. Y lo que está en la parte inferior, estos de acá, equivalen a 0. Equivalen a 0. Y si nos vamos a nuestro eje cartesiano, equivale a 0 voltios. Con lo cual, cuando hablamos de señal digital y hacemos referencia a 1, eso quiere decir que es 5 voltios. También se le conoce con el dato de verdadero. También se le conoce con el dato de verdadero de alto. Y también con el dato de on, de encendido, ¿no? Esos son los nombres que recibe este dato digital de 1. Cuando hablamos de 0, hablamos de 0 voltios, hablamos de falso, hablamos también de bajo, de un nivel bajo, y también hablamos de apagado, de off. Entonces esos valores se les asigna a estos ceros y 1. Seguramente en algún libro encontrarás estos nombres, no te compliques, están haciendo referencia a un nivel 1 o un nivel 0. Bueno, entonces lo que necesitamos ahora es darle esas instrucciones a este Arduino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con nuestro diagrama de flujo. Antes que nada, tienes que primero entender que el Arduino puede trabajar. El pin del Arduino puede trabajar como entrada y como salida, y además que solamente nos puede enviar, o nos envía 0 o nos envía 1. Eso debes tener como dato. ¿Va a haber algún dispositivo que lo accione? En este circuito no. Acá en por ejemplo, en este oscilador que vemos, no hay un dispositivo que lo accione, está parpadeando constantemente. Igual acá, de igual manera, no va a haber nadie que lo accione. Una vez que se conecte y tenga el código, debe parpadear intermitentemente. Entonces, además debemos acá ver qué pines vamos a ocupar. Recuerda que tu Arduino tiene desde el pin número 2 hasta el pin número 13. Entonces tú puedes decidir qué pin ocupar. Bueno, creo que ya tenemos todos los datos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, datos de entrada. Datos de entrada. Como dato de entrada, ¿qué tenemos? ¿Va a haber alguna señal de entrada que active? No tenemos nada, queda vacío. Datos de salida. Datos de salida. ¿Qué tenemos que tener como datos de salida? Tenemos que tener, si te fijas acá, tenemos 1, 0, 1, 0. Entonces tenemos que tener acá como datos de salida una señal que va a ser intermitente, y además que va a tener el mismo tiempo de vida. ¿Por qué? Porque podríamos darle señales constantes, que no cambien. Luego tenemos que definir qué pin vamos a ocupar, el pin de salida. Tenemos que definir eso. Entonces comenzamos nuestro diagrama de flujo. Pensé que me iba a sobrar espacio, pero como que veo que no. A ver, le damos lo siguiente acá. Todo diagrama de flujo recordarás que comienza con inicio, una I. Luego tenemos que indicar a la memoria, a la computadora, qué pin vamos a ocupar. En este caso vamos a decir que vamos a ocupar, a ver, el pin 7. A mí se me ocurre, yo quiero ocupar del Arduino el pin 7. Entonces aquí le voy a dar pin 7. Recuerda que tienes los pines desde el 2 hasta el 3. Luego tengo que decirle cómo va a trabajar este pin. Recordarás que puede trabajar como entrada o como salida de datos. En este caso va a trabajar como salida de datos. Entonces aquí tengo que indicarle también a mi programa que el pin 7 va a ser salida. Va a ser salida de datos. Eso le estoy indicando. Luego, ¿qué tengo que indicarle? Recuerda que acá, ¿qué es lo que
deseamos tener un tren de pulsos. Entonces vamos a tener 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces yo le digo acá, pin 7, por ejemplo, le voy a decir acá, pin 7, que sea igual a 1, o lo que es igual a 5 voltios. Eso le estoy indicando. Ahora, para guiarnos un poco, voy a hacer esta representación en el eje cartesiano. Acá tengo voltaje y tengo lo que es tiempo, 5 voltios. Nosotros le estamos diciendo que por este pin salga 5 voltios. Ahora recuerda que esos 5 voltios van a ser constantes en el tiempo. O sea que no voy a tener esto que me muestra acá. No voy a tener. ¿Qué tendría que hacer? Me acuerdo que creo que María René o Daniel dijo en clase, esos 5 voltios tienen que bajar abajo. No, tienen que bajar abajo para que podamos formar esta onda. Y recuerdo que su compañera, creo que era María René, dijo pin 7 igual a 0, o lo que es igual a 0 voltios. Eso dijo ella. Pero aquí pasaba algo. Recuerda que en primera instancia la unidad de control no me manda nada. Y la primera orden dice que del pin 7 salga 1. ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir así. Va a salir un 5. Pero al mismo instante le dice que se vuelva a 0. El pin 7 le está diciendo que se vuelva a 0. Voy a tener esto nada más. No voy a tener este tren de pulsos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el pin 7, 1, y en el mismo instante, o de manera secuencial, le estoy diciendo que baje a 0. No está teniendo ese tiempo de vida. Entonces Daniel dijo, hay que darle un tiempo de vida, dijo. Ese pulso positivo tiene que vivir un tiempo, dijo. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que darle un tiempo de vida. Entonces, este pin 7 igual a 0 todavía no va. Vámonos acá, al eje cartesiano. Le decimos pin 7 igual a 1 o 5. Entonces sale. Y Daniel dijo, hay que darle tiempo. ¿Cuánto va a parpadear ese LED? ¿Cuánto tiempo de vida va a tener el positivo? Entonces dijo, tiempo que sea 1 segundo. Que haya un pulso positivo por 1 segundo. Yo digo entonces esto, que se vuelva 1 segundo. Luego, el pin 7 hay que volverlo a 0. Y tiene que bajar aquí. Entonces para ello, dentro del diagrama de flujo, le decimos pin 7 igual a 0, con lo que es igual a 0 voltios. Con esa instrucción ya le estamos indicando que esto baje, que se baje a 0. Ahora necesitamos que haga este recorrido. Entonces Daniel volvió a decir, necesitamos que viva el negativo un determinado tiempo. Entonces de igual manera hay que darle tiempo a ese negativo, a este negativo. Entonces, ¿cuánto va a ser el tiempo de vida? Daniel dijo, Daniel se va a hacer famoso en clases o en las redes sociales. Daniel dijo, tiempo igual a 1 segundo. El pulso negativo, 1 segundo. Entonces, y luego, bueno, ese tiempo de vida tiene, si te fijas, 1 y 0. Ahí está. 1 y 0. Y este proceso debería de repetirse. Aparecer nuevamente el 1, si te fijas, 1 segundo, y luego desaparecer o aparecer el nivel 0 por 1 segundo también y volver a aparecer. Y así sucesivamente hasta que nosotros podamos tener este tren de pulsos. De esa manera.
Ahora, no podemos estar escribiendo todas estas instrucciones hasta un infinito, no podemos. Entonces, para ello, les había indicado que estas instrucciones vuelven a repetirse. Viene por acá y viene y conecta aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que termine el nivel 0, va a volver a comenzar. Pin 7 en 1, tiempo 1 segundo, nivel 0 y así secuencialmente. Ese código va a ser sin fin, va a estar constantemente, va a formar un bucle, el infinito y más allá. Entonces, de esa manera ya le estamos indicando las instrucciones que tienen que ir grabadas acá. Entonces, estamos viendo también de manera lógica cómo es que van a salir las señales. Estamos yendo de manera ordenada. Espero que hayas podido entender, ¿no? Tenemos nuestro diagrama, la YUR, tenemos que ver qué vamos a controlar, tenemos que tener datos de entrada, datos de salida, los pines que vamos a ocupar y tenemos que ver en este caso la señal, qué señal se va a formar. Y nuestro diagrama, nuestra secuencia de pasos. Este de acá, señores, este de acá, no me voy a cansar de repetir, es el más importante. Sin esto no van a poder hacer nada. Si ustedes no logran entender la secuencia o las órdenes que le tienen que dar, estamos perdidos. En lo personal, en clases siempre digo, y seguramente alguno de mis compañeros verá de la universidad, no, yo me aplacé 2 semestres en la materia de programación. ¿Por qué? Porque este caballero, este joven, no entendía esto. No entendía. Le entendía el inglés, le entendía al programa, sabía manejar, pero no le entendía esto, la secuencia de instrucciones. Esto es sumamente importante, más que el lenguaje, más que tu computadora. No importa, todo esto lo puedes hacer en cuaderno, y al final lo único que te queda es transcribir nomás, los códigos de la computadora. Entonces te recomiendo que repases nuevamente este video. De seguro hay alguna observación, de seguro. Pero es una manera básica con la cual estoy iniciando a enseñar lo que es programación de hardware. Existen trucos, maneras más simplificadas de programar, ¿no? Y eso lo vas a ir descubriendo a lo largo de toda tu carrera y a lo largo del trabajo. Ahora vámonos al siguiente paso. El siguiente paso es transcribirlo en un lenguaje de programación. Transcribirlo ya en el programa mismo para luego grabarlo en la unidad de control. Entonces, eso lo estaremos haciendo en el siguiente video. Síguenos y comparte con tus amigos.